Muy buenas noches, señores. Vamos a comenzar el día de hoy la clase de la Escuela Tour Perú. El que les habla es el señor Miguel Raimondi. Yo soy el instructor de teología de la Escuela Tour Perú. Bien, señores, hoy día dentro del tema número 6 vamos a tratar el tema velocidades máximas y mínimas permitidas. Este tema lo podemos encontrar en el Reglamento Nacional de Tránsito, en el Decreto Supremo 016-2009 MTC. Se le brinda el marco normativo, que también lo van a encontrar acá en la parte inferior de la diapositiva, para que ustedes puedan ahondar mayor información. A ver, señores, ¿por qué conducir superando los límites de velocidad es una infracción de tránsito? Tan simple, porque han desobedecido una regla. Sí, señor, pero también exceder los límites de velocidad puede causar la muerte de alguien. Obviamente que sí, pero en el derecho administrativo de tránsito no se busca la protección de las personas, señores. Eso se ve en un ámbito penal. Pero sí es cierto, si yo excedo los límites de velocidad, puedo provocar un accidente con consecuencias muertas. Entonces, conducir superando los límites de velocidad es una infracción de tránsito porque puedo provocar un daño terrible. Pero señores, si nosotros vemos la diapositiva, ahí dice velocidades mínimas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo entendido, por ejemplo, que conducir a menor velocidad es algo prudente. Depende. Digamos, a ver, estoy en una carretera cuyas velocidades máximas llega hasta los 100 kilómetros por hora. Imagínense ustedes conducir a 20 kilómetros por hora. En esos lugares, a esa velocidad, es muy propenso a un accidente. Por eso conducir superando los límites de velocidad y conducir a menor velocidad de lo establecido, señores, en ambos casos es una infracción. ¿Qué nos dice el reglamento? Vamos a ver. Nos dice lo siguiente. Las velocidades máximas o mínimas van a estar descritas dentro de una señal llamada señales reguladoras. Lo que están viendo ahorita en pantalla se le conoce con el nombre de señales reguladoras. Por ejemplo, en la señal que está ubicada en el lado derecho me dice que la velocidad máxima es 35 kilómetros por hora. La señal que está ubicada en el lado izquierdo me dice velocidad máxima 80 y mínima 55. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como conductor es fijarme si en la vía, la pista, la calzada donde estoy transitando, manejando mi vehículo, existe una señal como esta. ¿Cómo se llama? Señal reguladora. Si la señal existiese, entonces yo voy a conducir a la velocidad máxima establecida en esta señal. Ah, correcto. Señor, pero ¿sabe qué pasa? Que no en todos los sitios, o sea, no en todas las vías existen estas señales. Solamente hay en algunas vías. Correcto, señor. Y entonces, ¿qué sucede cuando en la pista donde yo estoy conduciendo no existe esta señal? Solamente en esos casos, cuando esta señal no existiese, entonces vas a recurrir al Reglamento Nacional de Tránsito. A partir del artículo 162 hasta el artículo 168 te van a indicar, dependiendo de la vía que estás conduciendo, cuál es la velocidad máxima. Pero lo primero que debes hacer es mirar si existe una señal. Entonces en el examen te van a preguntar algo como esto. Escucha bien. El artículo 162 del reglamento indica que para una calle o jirón la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. Obviamente eso ha sido modificado, ya esa modificación se ha dado el año 2022, entre octubre y noviembre. Entonces la pregunta que te van a plantear en el examen es la siguiente. Usted transita con su vehículo al volante, ¿sí? Está manejando un vehículo por una calle o jirón. En ese lugar existe una señal que indica como velocidad máxima 25 kilómetros por hora. Y ahora te pregunta, ¿a qué velocidad como máximo usted puede conducir? Alternativa A, 30 kilómetros por hora como dice el reglamento. Alternativa B, 25 kilómetros por hora como dice la señal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Obviamente la respuesta sería la letra B. ¿Por qué, señor? Si en el artículo 162 indica que la velocidad máxima para conducir en calle o jirón es de 30 kilómetros por hora, porque dentro de la pregunta te están diciendo que existe una señal. E incluso te dicen cuál es la velocidad máxima que está dentro de esa señal. Entonces, señores, para que se entienda, las velocidades máximas o mínimas, ¿sí?, a la que puede alcanzar un conductor al volante de su vehículo
está descrita en unas señales llamadas reguladoras. Solo en el caso, escuchen bien señores, solo en el caso de que esta señal no existiese, entonces yo puedo recurrir al Reglamento Nacional de Tránsito a partir del artículo 162, dependiendo de qué tipo de vía es, para llegar a una velocidad ya establecida. Te van a formular otra pregunta parecida. Usted transita por una calle Girón. Ojo, acá ya no te está diciendo que hay una señal. Simplemente te dice, usted transita por una calle Girón. ¿A qué velocidad como máximo puede conducir? Alternativa A, 30 kilómetros por hora. Alternativa B, 25 kilómetros por hora. En esta pregunta no te está diciendo que existe una señal. Y como no te está diciendo que existe una señal, entonces lo que tú vas a hacer es recurrir al Reglamento Nacional de Tránsito, más específico en el artículo 162, que nos indican que para una calle o giro la velocidad es 30 kilómetros por hora. Entonces la respuesta sería la alternativa A. Es muy importante que diferencies esto en el examen, señores. Si hay una señal, conduzco como máximo a la señal ya establecido. Si no hay una señal, conduzco a lo ya establecido en el artículo 162 del Reglamento Nacional de Tránsito. Señores, el examen consta de 40 preguntas para 40 minutos. Necesitas contestar 35 correctas para aprobar. Tómate tu tiempo, analiza bien la pregunta, lee completamente desde el inicio al final. Si te dicen que existe una señal, ya sabes, la velocidad va a estar establecida en esa señal. Pero si te dicen que no hay ninguna señal, entonces recurres al Reglamento Nacional de Tránsito. Bien, señores, espero que esto esté claro. Espero que lo tengan muy claro, porque de esa manera te van a plantear en el examen de manejo. A ver, vamos a suponer que una persona trabaja como policía de tránsito. Ya muchos años esta persona desempeña esa función. Obviamente que con el pasar del tiempo las personas adquieren experiencia y habilidad, basado justamente en el tiempo que desarrollan esa actividad. Entonces yo les pregunto, señores, ¿es posible que un policía puede establecer la velocidad a la cual un conductor está manejando tan solo con verlo? No. Puede presumir que estás yendo lento o estás yendo rápido, pero no está con exactitud saber la velocidad. ¿Mediante fórmulas físicas se puede establecer? Claro que sí, pero tú recuerda que en el tránsito tienes que ser muy rápido. Entonces, un ser humano no podría establecer la velocidad a la cual un vehículo está siendo conducido. Por eso, señores, existen aparatos electrónicos. Y este aparato que están viendo en la imagen se llama cinemómetro. Yo sé que lo que les llama más la atención de esta diapositiva es el gran lente que tiene este cinemómetro. Ese lente puede alcanzar hasta 70 metros, o sea, puede tomar una fotografía con una distancia máxima de 70 metros. También destaca la cámara fotográfica, sí, pero no es una simple cámara. Lo que pasa es que estos señores tienen una tecnología de calibración. Mediante la calibración es que puede establecer la velocidad a la cual un conductor está manejando su vehículo. Y si ha superado los límites de velocidad, le va a tomar una fotografía. A ver, señores. Este aparato se coloca en un determinado lugar, ¿correcto? El conductor está manejando su vehículo. Este aparato llamado cinemómetro lanza un láser con dirección hacia los vehículos. Y mediante la calibración puede establecer la velocidad a la cual tú estás conduciendo tu vehículo. Entonces, a este aparato lo han programado de tal manera que le han dicho exactamente cuál es la velocidad máxima en ese lugar. Si el conductor supera los límites de velocidad, le va a tomar una fotografía. Y esa fotografía va a llegar al domicilio del presunto responsable. Señor, y en este caso, ¿quién es el presunto responsable? Porque quizás el que está manejando no es el dueño, señor. Y hay que entender que es una máquina y como máquina no te puede intervenir. A ver, vamos a ver, chicos. Artículo 289 del Reglamento Nacional de Tránsito. Apunten, señores, y eso es bueno para ustedes. Artículo 289 del Reglamento Nacional de Tránsito. Responsabilidad administrativa. Mira lo que nos dice. Cuando un conductor al volante de su vehículo comete una infracción en flagrancia
y eso es detectado por un efectivo policial que lo va a intervenir, lo va a identificar. Entonces, cuando el conductor es identificado por la comisión de una infracción de tránsito en flagrancia, la papeleta que se le va a levantar, ¿sí?, va a ir sus datos de esa persona. Entonces, si producto de la infracción que ha cometido hay sanciones, el que asume la responsabilidad administrativa es el conductor. Señor, pero puede darse el caso de que el que está manejando no es el dueño y hay una segunda persona que es el dueño, que puede ser persona natural o jurídica, porque recuerda que las empresas también pueden ser propietarios de vehículos. En esos casos, señor, no interesa. Si lo han intervenido, lo han identificado y ha cometido una infracción de tránsito y hay una posterior sanción, el que se va a hacer responsable administrativamente es el conductor. Artículo 289 del reglamento. Señor, ¿y qué ocurre, por ejemplo, si el Estado no le puede cobrar a este conductor porque no tiene bienes, no tiene cuentas? Pero el Estado se da cuenta que la infracción de tránsito ha sido cometido con un vehículo que es propiedad de otra persona. ¿Se pueden ir contra esa persona para realizarle el cobro? No, no pueden. Porque el artículo 289 dice que el que asume la responsabilidad es el conductor porque ha sido identificado, a pesar que no sea dueño del carro. Ah, qué bien, qué bien. Ahora te estoy entendiendo. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si esa detección de la infracción no ha sido mediante un ser humano, o sea, un policía, sino un elemento electrónico como un cinemómetro? Electrónico, computarizado, que no solamente son los cinemómetros, ¿no? Pueden ser las cámaras, pueden ser las filmadoras. Entonces, como esta es una máquina, no te puede intervenir. Lo que hace este aparato es tomarte una foto. Y en esa foto se distingue claramente la placa de rodaje. Lo que no se puede distinguir a notar es quién está manejando el vehículo. Entonces, cuando la detección de la infracción de tránsito ha sido mediante un dispositivo electrónico, el que asume la responsabilidad es, la presunción de responsabilidad es el propietario. En estos últimos casos es el propietario. Entonces, señores, vamos a suponer que ustedes le prestan el carro a alguien y esa persona está conduciendo a altas velocidades. Este aparato cinemómetro le registra la velocidad. Y como la placa de rodaje aparece el nombre del propietario, obviamente se hace una verificación con la SUNAR y ahí va a aparecer el nombre del propietario y se va a presumir la responsabilidad en estos casos específicos del propietario, porque no lo va a intervenir, las máquinas no lo intervienen. Entonces, si hubiera una sanción producto de esta infracción de tránsito, adivinen quién tendría que pagar. Sí, el propietario. Pero tú dirás, señor, esto es injusto, porque el que está cometiendo la infracción de tránsito no es el propietario, sino es el conductor. E incluso, ni siquiera me ha dicho, me han sorprendido con la notificación de la infracción de tránsito. ¿Puedo hacer algo, señor? En realidad sí, señores. El mismo artículo 289 nos dice lo siguiente. Señor propietario, si tienes cómo probar que otra persona en el momento de la infracción tenía la posesión de tu vehículo, denúncialo. O sea, si tienes pruebas, puedes denunciarlo. Entonces la autoridad evaluará las pruebas presentadas e iniciará el procedimiento administrativo sancionador a la persona que ha sido denunciado. ¿Pruebas como cuál, señor? Digamos que tú tengas un contrato de alquiler y encima de eso las firmas han sido autentificadas en una notaría. Eso es válido. ¿Por qué? Porque el artículo 326 del reglamento nos dice los campos que debe contener toda papeleta. Y dicen el lugar de la infracción, lugar exacto, la fecha de la infracción y la hora de la infracción. Imagínense ustedes que tienen un contrato de alquiler y dice, el señor Juan va a tener en la posición del carro de lunes a viernes desde las 6 a.m. hasta la 1 de la tarde. Y cuando te fijas en la papeleta, notas que la infracción se cometió un día viernes a las 10 a.m. O sea, señores,
el contrato indica, prueba que tú no tenías la posición del vehículo. Por tanto, en este caso se le pasa la presunción al conductor, que también tendrá que, de una u otra manera, presentar sus descargos. Si no puede probar que no era él, él tendrá que pagar la papeleta. ¿Correcto, chicos? Entonces, si yo cometo la infracción y me identifican porque me intervienen, yo soy responsable. Pero si para la fiscalización, o sea, para la detección de la infracción de tránsito se utilizó, un elemento electrónico, como el caso que estamos viendo, un cinemómetro, el que se hace responsable de la infracción de tránsito es el propietario. Obviamente, el artículo 289 dice, señor propietario, si tienes los elementos de prueba que demuestren que había otra persona al volante de ese vehículo, denúncialo. Bien, señores. Estos aparatos llamados cinemómetros, por lo general, deben ser automatizados. ¿Qué se entiende por la palabra automatizado? Que nadie lo esté operando. Se coloca en puntos específicos y nadie lo opera. Pero muchas veces hemos visto algo bien notorio. Un policía se sube a un puente, está con un cinemómetro. El policía se pone a chatear y este aparato llamado cinemómetro comienza a registrar, ¿sí?, todas las personas que han excedido la velocidad. Y luego todo ese conjunto de papeletas va a ir al presunto responsable, que en este caso sería el propietario. Pero ¿qué sucede acá? Cuando nosotros hablamos del artículo 327, de las 3 maneras de detección de una infracción de tránsito, estamos hablando que por intervenciones policiales y por el uso de elementos electrónicos computarizados automatizados. O sea, que nadie lo esté operando, pero en este caso no es eso. Acá lo está operando el policía. Entonces el policía debería intervenir. ¿Saben por qué? Si este policía interviniera al conductor que excedió la velocidad, la papeleta saldría al nombre de ese conductor y el propietario no se haría responsable de nada. Pero no lo hacen. Algunos de ellos argumentan, señor, pero, a ver, sea razonable. ¿Cómo yo voy a intervenir a un vehículo? Primero, no tengo un vehículo a la mano. Segundo, estoy encima de un puente. Sería muy complicado que lo intervenga, obviamente. Entonces, realiza tu fiscalización de manera correcta. No utilices un cinemómetro de gran tamaño. Hay cinemómetros de menor tamaño, digamos, personales, para que una persona en un lugar establecido, no en un puente, en la pista misma, y que tenga un vehículo, esté fiscalizando la vía, como lo hacen en otros países como Estados Unidos. Cuando se establece que has superado el límite de velocidad, el policía ordena tu detención y te aplica la papeleta en el lugar de los hechos. Acá hay un problema, señores. Hay muchas personas, por ejemplo, yo le presto a Juan, yo confío en Juan, yo pienso que Juan es honesto, que Juan no es imprudente. Luego regresa el carro a mi casa, Juan lo trae, obviamente. Y lo primero que yo me fijo es si tiene algún tipo de abolladura, si está dañado. Como no tiene nada de eso, entonces me siento tranquilo. Pero al cabo de unos meses, a mi puerta tocan y me dejan una notificación por una infracción por velocidad. Dije meses, disculpa. A cabo de días, 15 días, 10 días. ¿Es posible eso? Obviamente que sí. Pero imagínate que esa zona hubiese estado fiscalizado por un policía. Y el policía debió intervenirte. Porque si te intervenía, por más que yo era el propietario del vehículo, no me iba a afectar. Pero como no te ha intervenido, yo soy el presunto responsable. ¿Te das cuenta que cuando el policía no ejecuta su trabajo de manera correcta, hay personas que se ven perjudicados? Hay personas que se ven hasta cierto punto vulnerados sus derechos y tienen que pagar una multa por una infracción que ellos no han cometido. Eso es importante evaluarlo, señores. Ahora seguramente la pregunta de ustedes es, y señor, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, si la fiscalización con el cinemómetro estaba operado por un policía o no? No te preocupes, eso vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, señores. Los cinemómetros se colocan de esta manera.
Primero la autoridad te tiene que indicar cuál es la velocidad máxima a conducir en esa vía. Y lo hace mediante señales reguladoras. Entonces, las investigaciones han establecido que un conductor puede detectar esta señal a una distancia de 30 metros. O sea, cuando ya te aproximas a una distancia de 30 metros, ya puedes observar la señal. A esa distancia entre que observas la señal, ¿sí?, se le conoce como distancia de advertencia. Es cuando yo tomo conocimiento de la velocidad máxima a conducir en esa zona. Es cuando logras observar la señal reguladora que indica la limitación de velocidad. ¿Cómo se llama esa distancia? Se le conoce como distancia de advertencia. Adviertes la señal. Una vez que el conductor cruza la señal que le indica la velocidad máxima, ahora te van a dar 80 metros. Desde que has cruzado la señal, te van a dar otros 80 metros. ¿Para qué te van a dar 80 metros? Para que adecúes tu velocidad. O sea, para que la velocidad lo adecúas al máximo que te están diciendo en la señal que acabas de pasar. Señor, ¿por qué tanto 80 metros? O sea, ¿me dan todavía la opción de poder reducir la velocidad? Obviamente que sí, porque te tienen que dar la opción todavía de enmendar tu responsabilidad. Y se ha demostrado que un vehículo no puede parar bruscamente. Necesita una distancia para detener el vehículo. Entonces, desde que cruzas la señal, te van a dar 80 metros para adecuar tu velocidad. ¿Cómo se llama eso? Distancia de adecuación. Después de pasar los 80 metros, señores, ahora te van a dar otros 70 metros más. ¿Para qué? Para la localización del cinemómetro. Porque recuerda, el lente del cinemómetro puede tomar una fotografía claramente a una distancia de 70 metros. O sea, señores, para que entiendan, entre la posición de la señal y la localización del cinemómetro, mínimo deben haber 150 metros. Si no se respetase esta distancia, entonces lo que la autoridad está buscando, que nosotros caemos en esta infracción. ¿Correcto? Eso está buscando. Y se supone que el Estado no busca que nosotros caemos en la infracción, sino que dejemos de cometer infracciones de tránsito. Señor, y eso es de una u otra manera, se puede solicitar información para saber exactamente a qué distancia está localizado este aparato llamado cinemómetro desde la posición de la señal. Obviamente que sí. Existe la ley de transparencia, existe el principio de participación, existe el acceso a la información pública, o sea, acceso permanente a las actas, ¿correcto? Puedo hacerlo. Puedo solicitar a la autoridad correspondiente que me brinde la ubicación y la distancia de la colocación de este aparato llamado cinemómetro. ¿Correcto, chicos? Sí puedes hacerlo. Entonces, señores, de esta manera es como funcionan estos aparatos llamados cinemómetro. Y cuando este aparato llamado cinemómetro registra que yo, conductor, he excedido los límites de velocidad, me va a tomar una fotografía. Luego esa fotografía va a llegar por medio de una notificación a mi domicilio, o por lo menos al presunto responsable. Ya te dije, si no lo han intervenido, se va a presumir la responsabilidad del dueño del vehículo. Y esa fotografía va a llegar en forma de una papeleta. Lo que están viendo en este momento, señores, se llama papeleta, no fotopapeleta. Señores, toda la vida yo llamé a esto fotopapeleta. No, es un nombre incorrecto. A ver, ¿por qué le dicen fotopapeleta? ¿Por qué recibe ese nombre de fotopapeleta? Te voy a explicar. Resulta que recibe el nombre de fotopapeleta porque contiene una fotografía. Pero la fotografía que contiene esta fotopapeleta, como tú lo llamas, es un elemento de prueba. Ha sido registrado y tomado por el cinemómetro. Entonces, señores, su nombre de esto es papeleta. Bien, en la parte superior de la papeleta vas a notar el nombre de la autoridad que te va a fiscalizar, que te va a evaluar y
posiblemente te sancione si te encuentra responsabilidad. Esa es hacia esa autoridad que vas a dirigir tus descargos. Por ejemplo, si he cometido la infracción de tránsito dentro del ámbito urbano de Lima, será el Servicio de Administración Tributaria, el SAC, a quien presente mi descargo. Si he cometido la infracción de tránsito dentro del ámbito urbano del Callao, será la Municipalidad Provincial del Callao ante quien voy a presentar mi descargo y me va a evaluar y posteriormente me puede sancionar si me encuentra responsabilidad. Sin embargo, si la infracción de tránsito lo he cometido en carreteras, es Sutran el encargado de la evaluación y la posterior sanción si me encuentra responsabilidad. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar el nombre de la autoridad a la cual tú te vas a dirigir para presentar tus descargos. Luego, en la segunda parte vemos los datos del presunto responsable. Si ha habido una intervención, ahí van a aparecer los datos del conductor. Si no ha habido una intervención, ahí van a aparecer los datos del propietario. Ya te dije, cuando no hay intervención, se presume la responsabilidad del propietario. Luego vamos a ver en la siguiente parte, ¿sí?, datos de la infracción de tránsito. ¿Cuál es el código de la infracción? ¿Cuál es la multa por la infracción? ¿Dónde se cometió la infracción? La fecha y hora. Datos del vehículo. Datos de la persona que detectó la infracción. Señor, pero no lo detectó una persona. Eso lo ha detectado un aparato llamado cinemómetro. Sí, correcto. Entonces, ¿quién firma la papeleta? ¿Acaso firma la papeleta un policía de tránsito? No. ¿Por qué no? Porque el policía de tránsito solamente firma las papeletas que son impuestas en la vía pública. Estas papeletas, estas infracciones que han sido detectadas por un aparato electrónico y luego envían como notificación a tu domicilio, o por lo menos al presunto responsable, son firmadas por un funcionario, ya sea del SAC, sea de la Sutran o de cualquier municipalidad provincial que tiene competencia para hacer este caso. Recuerden, chicos, estas papeletas, cuando la presunción es de parte del propietario porque ha sido detectada por un elemento electrónico, no lo firma un policía de tránsito, lo firma un funcionario. ¿Correcto, chicos? Bien. Otra cosa que también vemos en esta papeleta es la fotografía. En esta fotografía se ve claramente, ¿sí?, el exceso de, o por lo menos se registra el exceso de velocidad y se puede establecer a quién le pertenece el vehículo por la placa de rodaje. En la parte inferior de color negro de la fotografía aparecen datos sumamente relevantes, importantes para nosotros. Yo puedo utilizar estos datos, señores, para deslindar responsabilidad. Por ejemplo, en esa parte inferior nos dice cuál fue el lugar donde cometiste la infracción, la fecha, la hora y otra información muy importante que aparece en esta parte inferior, señores, es el número de serie del aparato llamado cinemómetro. Eso es relevante, señores. ¿Por qué? Porque esta papeleta debe venir acompañado con un certificado de calibración. Estas papeletas deben venir acompañado por un certificado de calibración. ¿Correcto? Señor, ¿y quién da ese certificado de calibración? INACAL, el Instituto Nacional de Calidad. Él es encargado de la verificación y emitir los certificados de calibración, cuya validez es de 1 año. A ver, te explico. Si te han detectado una infracción de tránsito con un aparato electrónico llamado cinemómetro, pero este aparato llamado cinemómetro tenía su certificado vencido, entonces no es prueba para la infracción. Por tanto, eso debe ser declarado nulo. Señor, pero yo he visto varias papeletas por velocidad y en ninguna de ellas he visto que le hayan traído este certificado, señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Bien, lo que debes hacer es primero ubicar la oficina de INACAL, acercarte a la oficina de INACAL y con el número de serie solicitar si este aparato tiene o no tiene certificado o si está vigente. ¿Qué, señor, tan fácil me lo van a dar? En realidad sí. Porque nosotros tenemos derecho al acceso a la información pública.
Es tu derecho, puedes solicitarlo. Señor, ¿y tengo que hacerlo de manera formal? No sé, hacer un escrito, presentar una solicitud. No, lo puedes hacer de manera verbal. Si la autoridad no lo tiene, digamos, a la mano la información, te puede decir que vengas de 2 a 3 días, dependiendo, para luego entregarte. Pero no se puede negarse a entregar. Pero como ven ustedes, no es tan sencillo encontrar esta información, ¿no? Desde, por ejemplo, saber la dirección de INACAL, acercarte y todo lo demás. Pero señores, la tecnología nos va a ayudar bastante en esta parte. La tecnología es buena cuando ayuda, ¿no? Pero es mala cuando no ayuda. Como por ejemplo cuando la persona está conduciendo utilizando el equipo celular. Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva que les estoy mostrando, en la parte inferior hay una dirección. Dice a la letra https://servicios.inacal.gov.p/consultas/cinemómetro ASPX. Bastará con que tú sigas este enlace, lo copies en un navegador web y te va a abrir la página de INACAL, señores. O sea, mira qué tan sencillo te lo ponen a ti. Ya no necesitas ni siquiera acercarte, ¿sí?, a INACAL para solicitar esa información. Señor, ¿y eso tiene un costo? ¿Me va a costar la verificación? Realmente no te va a costar nada. Para eso, señores, vamos a ingresar a esa página, ¿ya? Yo ya lo tengo cargado, esa página. Yo esa página ya la tengo cargado para la clase del día de hoy. Y aquí está, chicos. Esta es la página. Si nos damos cuenta, en esta página no solamente vamos a observar los cinemómetros, sino también podemos observar los medidores de agua, los medidores de energía eléctrica y los medidores de gas. También son aparatos de medición y deben tener certificado de calibración. Pero para la clase no es interesante. Lo que nos interesa a nosotros es esto: cinemómetros, alcoholímetros y sonómetros, ¿correcto? Ahora, y en tal caso lo que nos interesa son los cinemómetros. A ver, señores, cuando un policía te ordena que soples en un alcoholímetro, ese aparato llamado alcoholímetro también tiene que tener un certificado de calibración, ¿correcto? Y tú tienes todo el derecho de solicitarle al policía. Si el policía no te muestra, te tiene que dar el número de serie. Tú puedes ingresar a la página que estamos viendo y puedes verificar si ese aparato tiene certificado de calibración. Y ahí pueden pasar 3 cosas. 1, que sí tenga su certificado y esté vigente. Y tienes obligación de soplar. 2, que tenga certificado pero que esté vencido y no tienes obligación de soplar. Y 3, que no tenga certificado. Eso implica que ese aparato, y ni siquiera lo registra, que ha sido adquirido por el mismo policía. Por tanto, está cometiendo delitos. ¿Correcto, chicos? Importante. Pero no es la clase del día de hoy, sino los cinemómetros. Así que voy a desplegar cinemómetros y me va a cargar la siguiente página. De la página que me ha cargado, me voy a dirigir al lado derecho. Mira qué dice acá. Perdón, al lado izquierdo. Dice buscar por. Seleccione 1, dice. Tipo de búsqueda. Acá lo voy a desplegar y voy a poner número de serie. En la parte que dice ingrese número de serie, voy a colocar el número de serie del cinemómetro. Ya, señor, pero ¿dónde encuentro yo el número del cinemómetro? Obviamente en la fotografía, acuérdense. En la fotografía, en la parte inferior, de fondo negro y letras blancas, vamos a encontrar el número de serie del cinemómetro. Por eso les dije, esa papeleta nos va a servir como un elemento de prueba. Así que coloco el número de serie y pongo consultar. Y me van a salir varios datos al lado derecho. Uno de ellos, por ejemplo, me va a decir el número del certificado. Y algo importantísimo, válido hasta. Vamos a suponer, señores, yo cometo una infracción de tránsito el día 20 de enero. ¿Correcto? Se supone que ahí me detectan la infracción. Y cuando me llega a mi domicilio, yo hago la verificación de este cinemómetro y resulta que la verificación indica que el cinemómetro solamente tenía su certificado de calibración hasta el día 19. O sea, señores, han utilizado un aparato llamado cinemómetro vencido, con el certificado vencido. Por tanto, hay duda
sobre la detección y la duda favorece al administrador. Voy a solicitar la nulidad de la papeleta. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que estos aparatos deben ser automatizados? O sea, que nadie lo esté operando, pero hay veces que los policías lo hacen y en vez de intervenir, ellos están chateando libremente. ¿Cómo podría saber yo, señor, si ese aparato, ¿sí?, estaba operado por un policía o no? Sigamos viendo y fíjense que hay un apartado que dice ubicación. Al costado del número de serie, al lado izquierdo, y al lado derecho de el campo tipo. Ahí donde dice ubicación va a aparecer la ubicación del cinemómetro. Supongamos, a ver, la papeleta dice que la infracción de tránsito fue realizada en la avenida San Juan en la cuadra 10. Y cuando yo hago la verificación del certificado de calibración, me doy cuenta que en ese lugar no existía un cinemómetro. Entonces, lo que voy a entender acá es que estaba operado por un policía que debió intervenirme. Como no lo hizo, ese aparato, como ese aparato no se encuentra en ese lugar, entonces también, señor, es declarado nulo. Mira qué tan importante, señores, es verificar esto. Y yo mismo lo puedo hacer. Es cuestión de tener conocimiento, señores. Yo no me estoy preparando simplemente para un examen de reglamento. El examen de reglamento lo vas a dar una sola vez en tu vida, señores. Se supone, ¿no? Necesitas capacitarte. Pero necesitas tener conocimiento para tu día a día, porque las autoridades muchas veces cometen abusos contra los conductores. Y el conductor desinformado es presa fácil de estos abusos. Bien, chicos, información relevante. Espero que lo tomen bien y les sirva también para plantear un descargo correspondiente. Bien, señores. A ver, no respetar los límites de velocidad. Al inicio de este año 2024, que estamos cursando este año en enero, se ha modificado la unidad impositiva tributaria. El año pasado era 4.950 soles. Ahora la UIT es 5.150 soles. Eso quiere decir que todas las infracciones, en general, las multas, ¿sí?, por infracciones han subido. Porque las infracciones van sobre un porcentaje de la unidad impositiva tributaria. Antes de esa modificación, ¿sí?, o sea, el año pasado, si una persona superaba los límites de velocidad o conducía a menor velocidad de lo establecido, le ponían una infracción calificada como muy grave. La multa equivalía al 18%, equivale en realidad, porque sigue valiendo al 18% de la unidad impositiva tributaria. Obviamente ese monto ya no es este. Ahora son más de 900 soles y no tiene descuento. Pero, señores, esta infracción de tránsito se modificó entre octubre y noviembre del año 2022. Quiere decir, ¿por qué? Te explico, ¿ya? Un conductor manejaba su carro, digamos, y supera el límite de velocidad en 10 kilómetros. La velocidad es 50 y este señor pasó a 60. Si le detectan y le ponen la papeleta por la velocidad superior a la que estaba manejando, la posterior sanción, o sea, la sanción va a ser el 18% de la unidad impositiva tributaria. Ahora, si el señor decide ya no superar 10, sino irse a 30, 50, velocidad 50 y él pasa a 100, la multa sigue siendo la misma. Si pasa a 150, la multa sigue siendo la misma. Entonces el conductor puede decir lo siguiente: oiga, da lo mismo a qué velocidad pase, porque la multa siempre va a ser la misma. Entonces él dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a mayor velocidad. Total, si me atrapan, me van a multar igualito. Eso se acabó, señores. Entre octubre y noviembre del año 2022 se modificó la tabla de infracción, o por lo menos ejerció vigencia, porque el año 2021 fue el que salió la norma, la modificación. En el cual ahora dice que las infracciones por velocidad ya no solamente es la M20, se han creado M20A, M20B, M20C y M20D, señores.
Ahora, cuando el conductor supera en un máximo de 10 kilómetros la velocidad máxima, la multa equivale al 18% de la unidad impositiva tributaria. Ejemplo, si te dicen 50 como máximo y tú llegas como máximo a 60, 18%. M20B. Si el conductor supera estos 10 kilómetros y se mantiene un rango entre 10 a 30, la multa ahora equivale al 24% de la unidad impositiva tributaria. La velocidad máxima era 50 y esta persona ha pasado a 70 a 80, entre 10 a 30 kilómetros. Pero si esta persona supera en 30 kilómetros la velocidad máxima, la multa equivale al 50% de la unidad impositiva tributaria. M20C. ¿Te das cuenta, señores? Señor, ¿y cuánto es el 50% de la unidad impositiva tributaria? Si la unidad impositiva tributaria es 5.150, es un aproximado de 2.575 soles. O sea, una barbaridad de plata. Y no hay descuentos. Porque esta es una de las infracciones que no generan descuento, así tú lo pagues al siguiente día. Vas a pagar el 100% y la probabilidad de un accidente es mayor. Señor, pero también habló de usted de M20D. Lo que pasa, señores, que conducir a menor velocidad de lo establecido también es una infracción. Porque le dije que puedo provocar un accidente. Entonces, señores, la infracción codificada como M20D dice lo siguiente: si el conductor maneja a menor velocidad de lo establecido, entonces la multa equivale al 18% de la unidad impositiva tributaria. Miren, señores, la multa ha subido. Obviamente que el Estado piensa que con subir las multas se acaba todo, y no es así. Lo que nos falta a nosotros bastante es educación y cambiar la percepción que tenemos de un accidente de tránsito. Nadie tiene la verdadera percepción, porque si lo tuvieras no estarías caminando por la pista, no te estarías cruzando la luz roja con tu celular, porque vives en la segunda ciudad más peligrosa a nivel mundial, o una de ellas, no somos la segunda, nos falta poquito para llegar. Somos la segunda porque tenemos menor población de la ciudad que está en primer lugar, que es una ciudad de la India. Hay que tener mucho cuidado, señores. Manejar un carro o transitar en la vía pública es cosa seria, sobre todo en el lugar que vives. Pero la percepción de nosotros es que no va a pasar nada. Dios quiera que no te pase nada, pero estamos jugando con fuego. Y el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Espérate el cambio de luz, guarda tu celular. Estás realizando una actividad peligrosa y cuando estás manejando el carro, limítate a eso, a conducir un vehículo. Muy importante, chicos, tómalo en cuenta. Bien, señores. El artículo 160 y el artículo 161 del reglamento nos habla de algo sumamente importante: la prudencia y la reducción en la conducción del vehículo. Conducir un vehículo, señores, es una actividad altamente compleja. Implica todos los sentidos para realizar esta actividad. Pero en la práctica nosotros no hacemos eso. Cuando somos conductores novatos, producto de nerviosismo, hasta cierto punto lo hacemos. Pero vamos a ver qué tanto es tu prudencia o qué tanto es tu miedo, porque eres conductor novato. Pero conforme va a pasar el tiempo, tú adquieres habilidad y ya no le tienes miedo a nada. Ya en ese momento estás con una mano un alimento, con la otra mano el celular, y yo no sé cómo consigues que el vehículo se va recto. O sea, tienes tanta habilidad para hacer eso, pero es una situación altamente riesgosa. Las investigaciones han determinado que cuando una persona conduce utilizando su celular, es como si hubiese ingerido 12 vasos de cerveza. Vasos pequeños. 4 vasos forman una botella de 650 mililitros. Es como si la persona hubiese ingerido 3 botellas de cerveza. La graduación alcohólica máxima para los usos del vehículo particular es 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre. Tú estás superado eso. Estás en 1.0. Ahí tus reflejos no funcionan correctamente. No distinguen las distancias.
Sí, señores. Si alguna vez alguien te ha transportado utilizando el celular, ya sea un taxista, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el novio, la novia, señores, te ha puesto en riesgo tu vida. Pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos esa percepción. Entonces debemos ser conductores respetuosos y prudentes, porque la prudencia nos va a permitir reaccionar ante cualquier imprevisto. Reducción de la velocidad. La mayoría de accidentes de tránsito ocurren en las intersecciones. Entonces son los lugares que más atención debo poner. En realidad tienes que poner atención siempre, pero es ahí donde mayor atención tienes que ponerle. Porque los peatones se cruzan de manera inesperada, así como los vehículos. Son los lugares donde yo debo reducir la velocidad. Cuando te acercas a un colegio, cuando te acercas a una universidad, a un mall, a una iglesia, salas de espectáculos, o sea, lugares donde aglomera personas, debes reducir la velocidad. Porque una velocidad menor te va a permitir controlar el vehículo ante cualquier imprevisto. Señores, estos dos artículos son sumamente importantes de concientización. Señores, yo sé que la mayoría de ustedes son muy jóvenes y están aprendiendo a conducir porque se ha vuelto una necesidad. Ya no es un lujo manejar, ahora es una necesidad cubrir. Pero como necesidad que es, tienes que aprenderlo a hacer de manera correcta. Debemos aprender como sociedad a realizar las cosas de manera correcta. Somos una sociedad muy informal, que queremos hacer, o hacemos las cosas solamente cuando hay una autoridad que nos está mirando, porque sabemos que nos puede sancionar. Pero si esa autoridad no se encuentra, entonces hacemos lo que se nos plazca y solamente paramos el día que nos causamos daño. No lleguemos a eso, señores. Manejen con prudencia. Bien, señores. Ahora vamos a ir directamente a las preguntas del examen. ¿Qué, señor? ¿Lo anterior no es necesario? Claro que sí es necesario. Y muy necesario. Yo no creo que ninguno de ustedes pueda decir que lo anterior no le va a ser relevante. Es muy relevante. Ahora vamos a ver exactamente o vamos directamente a las preguntas que te van a aparecer en tu examen de reglamento. Artículo 162 del reglamento. Límites máximos de velocidad en el ámbito urbano. O sea, señores, dentro de una ciudad. Para calles y jirones. Calles y jirones. Siempre que en ese lugar no exista una señal que indique lo contrario, la velocidad máxima a transitar en una calle jirón no debe exceder los 30 kilómetros por hora. Siempre que no existe una señal que indique lo contrario, la velocidad máxima a transitar en una calle o jirón no debe exceder los 30 kilómetros por hora. Esto, señor, se cambió el año 2022 con una norma que apareció el año 2021. Antes de esta modificación, las velocidades en estos lugares era 40 kilómetros por hora. Les informo eso porque pueden encontrar ustedes algún documento cuya velocidad dice 40. Esa ya no es la velocidad, señores. Actualmente las velocidades para calles y jirones, siempre y cuando no existe una señal que indique lo contrario, son 30 kilómetros por hora. ¿Correcto, señores? 30 kilómetros por hora. Son vías de tránsito reducido. Hay que tener mucho cuidado porque el peatón por lo general se confía en estas zonas. Avenidas. Las avenidas, a diferencia de las calles, soportan mayor carga vehicular. También el paso de peatones es en mayor cantidad. En estos lugares, señor, salvo existe una señal que indique lo contrario, la velocidad máxima no debe exceder los 50 kilómetros por hora. Esto también fue modificado, señores. Antes de la modificación, la velocidad máxima era 60 y ahora es 50. Señor, entonces, ¿cuál marco? Obviamente la velocidad que es actual, 50 kilómetros por hora. ¿Correcto, chicos? Esa es la velocidad máxima siempre y cuando no existe una señal que indique lo contrario para una avenida. Vía expresa. Muchas personas no saben o no tienen el conocimiento de que una vía expresa es una vía dentro de un ámbito urbano. Si no lo confunden por las altas velocidades que se pueden llegar. En la ciudad de Lima tenemos 3 vías expresas. Paseo de la República, la más antigua,
la avenida Javier Prado y por último la avenida Grau. Esta es la última que ha sido construida. Ya unos años, pero es la última. La velocidad máxima en una vía expresa, siempre que no exista una señal, chicos, que indique lo contrario, equivale a 80 kilómetros por hora. Señor, pero el otro día yo estaba transitando por la Javier Prado y ahí decía 60. Obviamente, si hay una señal, adecuas tu velocidad a la velocidad ya establecida en la señal. Zonas escolares. Señor, ¿cuál es la velocidad máxima a conducir en una zona escolar? 30 kilómetros por hora. Y esa velocidad lo tienes que mantener 100 metros antes de llegar al colegio y hasta 100 metros pasado el colegio. Señor, una pregunta. ¿Y esa velocidad lo debo mantener siempre? Porque yo considero que en las madrugadas o los fines de semana donde ya no hay clases, obviamente no hay escolares, ¿no tendría lógica seguir a esa velocidad? La respuesta es 24/7. Salvo una señal que indique lo contrario, tú tienes que respetar esta velocidad 24/7. Todos los días, las 24 horas del día. Zonas de hospital. Igual que las zonas escolares, soportan carga personal. O sea, hay muchas personas transitando constantemente. Incluso en los hospitales, quizás producto de que alguna persona está en el hospital, o sea, un pariente, a veces las personas andan un poquito desatendidas. Hay que tener mucho cuidado cuando transitamos por un hospital. Velocidad máxima, 30 kilómetros por hora. Esa velocidad lo tienes que mantener 50 metros antes de llegar al hospital y hasta 50 metros pasado el hospital. Como ves, muchachos, una de las velocidades que más se repite son 30 kilómetros por hora. ¿Dónde es eso? En colegios, en calles y jirones y hospitales. Es importante que comiences a relacionar para que se te haga más sencillo. Señores, por lo menos hay 10 preguntas en el examen de reglamento relacionado a velocidades. Así que relaciona, chicos, y no se te va a hacer para nada complicado. Va a ser bastante sencillo de comprender esta parte. Bien, señores, hemos acabado en zona urbana. Vamos a recapitular para que te acuerdes un poquito. Calles y jirones, 30. Avenidas, 50. Zona de hospital y zona escolar, 30 kilómetros por hora. Y vías expresas, 80. Recuerda, chicos, 80 kilómetros por hora. Recuerda que esto puede variar si la autoridad te ha colocado una señal llamada reguladora que contiene una velocidad distinta a la establecida. En carreteras. Miren, señores, en nuestro país la velocidad máxima a transitar es 100 kilómetros por hora, pero no lo pueden hacer cualquier vehículo y menos aún en cualquier lugar. Solamente se puede llegar a 100 kilómetros por hora en carreteras y solamente lo pueden hacer los automóviles, las camionetas y las motocicletas. Wow, señor. Y el chino se va a 120. Él no puede llegar a esa velocidad, señores. A mayor velocidad necesito mayor distancia para parar. Tengo menos control del vehículo y soy propenso a un accidente de tránsito. Para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros. En el examen te van a formular la pregunta de esta manera. ¿Cuál es la velocidad máxima para vehículos de transporte público de pasajeros? Respuesta, 90 kilómetros por hora. Señor, ¿estos vehículos acaso no son los interprovinciales? Sí, señores, son los interprovinciales. Estos vehículos cuando transitan en carretera no deben superar los 90 kilómetros por hora. La Sutran, que es su ente regulador, ¿sí? Fiscalizador, perdón, ellos, mediante el GPS, sistema de geolocalización, pueden establecer la velocidad a la cual están conduciendo estos señores. Si superan esos 90 kilómetros por hora, le manda una alerta. Ellos se comunican con la empresa y le dicen, señor, su conductor en este lugar está excediendo la velocidad, reduzca. Le puede mandar hasta 1 o 2 veces, en la tercera le pone la papeleta. Señores, hay un caso bien notorio que ha sucedido en estos últimos días, donde Indecopi también ha sancionado a una empresa de transporte por velocidad, por riesgo innecesario.
¿Sabes cuánto ha sido su multa? 500 unidades impositivas tributarias. Multiplique 500 por 5.150. Esa es la multa que le ha puesto. Nosotros los pasajeros también tenemos dentro de la cabina del pasajero un velocímetro. Podemos registrar la velocidad y luego presentar nuestra denuncia ante los inspectores de Sutran que se encuentran en la ruta que estos vehículos, ¿sí?, al volante de su conductor transitan. Para casas rodantes motorizadas en carreteras. Este es un vehículo, señores, convencional, pero ha sido modificado como casa rodante. Se le ha agregado mesa, se le ha agregado una cama y todo lo necesario. Cuando este vehículo transita por la carretera, su velocidad máxima no debe superar los 90 kilómetros por hora. Ojo, señores, siempre que no existe una señal que indique lo contrario. Vehículos de carga. Los camiones, señores. Los camiones deben transitar por el carril de la derecha porque son vehículos lentos. Señor, y si la pista tiene más de 2 carriles, 3, 4, 5, 6, también pueden hacerlo por el carril continuo de la derecha. Pero nunca por el carril de la izquierda. El carril de la izquierda son para altas velocidades y son zonas de adelantamiento. ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo de carga en carreteras? 80 kilómetros por hora. Lo que están viendo en este momento, señores, es un automotor. ¿Cuál es el automotor? Obviamente el vehículo que tiene motor. Automotor con casa rodante acoplada. Esta casa rodante no tiene motor propio. Necesita a otro vehículo que le dé tracción o movimiento. Y este vehículo, que no es uno, sino son dos en conjunto, en una carretera no deben superar los 80 kilómetros por hora. Entonces, cuando a ti en el examen te pregunta, fíjate bien si te están diciendo casa rodante motorizada o automotor con casa rodante acoplada. En el primer caso son 90 kilómetros por hora y en el segundo caso son 80 kilómetros por hora en carreteras. Así que lee bien la pregunta, no te emociones, no contestes de manera apurado, porque si no vas a cometer errores. Lo que están viendo a continuación, señores, también es un vehículo de carga. Pero como tú eres bien observador, te estás dando cuenta que la carga que transporta no es cualquier carga, sino son mercancías peligrosas, en este caso combustible. Cuando estos señores conductores manejan este vehículo por la carretera, la velocidad máxima no debe exceder los 70 kilómetros por hora. La velocidad máxima de estos vehículos no debe exceder los 70 kilómetros por hora. Igual que los camiones anteriores, deben transitar por la derecha, pueden irse al carril continuo siempre y cuando la pista tiene más de 2 carriles. Para vehículos de transporte público o privado de escolares. Para vehículos de transporte público o privado de escolares. Yo sé que más de uno se está dando cuenta de la imagen y dice, wow, ese es el chino, ¿no? Sí, señores. Estos vehículos, si bien es cierto, transitan por el ámbito urbano, también salen a la carretera, como justamente este carro de acá. Y cuando este señor conductor ingresa a la carretera, la velocidad máxima de este vehículo no debe exceder los 70 kilómetros por hora. Y nosotros sabemos, señores, que eso no es cierto. Vehículos como este superan largamente los 120 kilómetros por hora. Señores, si tú te fijas, los vehículos de ahora, hay una cantidad de elementos plastificados, ¿sí?, en el vehículo. Y tú te preguntarás, ¿por qué, señor? Porque el combustible es caro, señores. Y mientras más pesado sea el vehículo, necesito mayor cantidad de combustible porque voy a necesitar un motor de mayor tamaño y potencia. Entonces, para reducir los costos, ahora han colocado muchos elementos sintéticos. Y con eso se hace que el vehículo sea ligero y necesite menor consumo de combustible. El problema está que el riesgo es mayor. Si este vehículo chocase a 120 kilómetros por hora, los ocupantes del vehículo sentirían el golpe de caerse de un edificio de casi 18 pisos. Caída libre, señores. No exijas velocidad, exige seguridad. Yo entiendo que a veces se nos hizo tarde por X motivo y que a mí me conviene que el vehículo vaya a una alta velocidad. Yo creo que no te conviene.
Bien, señores, con eso hemos terminado la segunda parte, que son velocidades en carreteras. Vamos a recapitular para recordarnos y darnos cuenta que hay más de un vehículo cuya velocidad alcanza la misma velocidad, redundando la palabra. Para automóviles, camionetas y motocicletas en carretera, 100 kilómetros por hora. Para vehículos de carga, 80 kilómetros por hora. Para vehículos que transportan mercancía peligrosa, 70 kilómetros por hora. Para casas rodantes motorizadas, 90 kilómetros por hora. Para automotores con casa rodante acoplada, 80 kilómetros por hora. Entonces, señores, importantísimo, no te olvides, toma tus apuntes, relaciona las velocidades, por lo menos 10 preguntas te van a venir en el examen de manejo. Artículo 163 del reglamento, centros poblados. A ver, señores, ¿qué cosa es un centro poblado? Cuando tú salgas de la ciudad de Lima, de una ciudad específica, vas a notar que hasta llegar a la siguiente ciudad, la pista está despejada de personas y animales. No hay casas por lo general. Y si lo hay, aparece una de otra. Pero cada cierto tiempo, pegados a la pista, aparece un conjunto de casas, que por lo general no pasa de 50 a 100. A eso se le llama centros poblados. Entonces, cuando tú vas a cruzar un centro poblado, tienes que fijarte primero. A ver, ¿hay una tienda? ¿Hay un almacén? ¿Hay un grifo? Sí. Ese centro poblado es una zona comercial y la velocidad máxima a la que puedes alcanzar son 30 kilómetros por hora. Esto también se modificó, señores, el año 2022. Antes de la modificación era 35 kilómetros por hora. La velocidad actual, 30 kilómetros por hora. Me vuelvo a fijar el centro poblado y me doy cuenta que no hay tiendas, no hay farmacias, no hay grifos. Tampoco hay hospitales ni colegios. Entonces se llama zona residencial. ¿Cuál es la velocidad máxima a conducir en una zona residencial? ¿Sí? La velocidad máxima a conducir en una zona residencial son 50 kilómetros por hora. Antes de la modificación, señores, era 55. Ahora son 50 kilómetros por hora la velocidad máxima. 50 kilómetros por hora la velocidad máxima. ¿Correcto, chicos? Bien. Antes era 55. ¿Por qué nos está informando de la velocidad anterior, señor? No es necesario saber solamente la velocidad actual. No, lo que pasa, señores, es que la probabilidad de que te encuentres con documentos quizás todavía no actualizados y te pueden llegar a la confusión, ¿ya? Por eso se te indica. Listo. Veo el centro poblado y me fijo, jóvenes, que hay colegios, hay postas médicas. Entonces tengo que identificar que ese centro poblado es una zona escolar, zona de hospital. Máxima velocidad, 30 kilómetros por hora. Es importante que identifiques, señores, y que te acuerdes las velocidades. Zonas comerciales, 30 kilómetros por hora. Zonas residenciales, 50 kilómetros por hora. Zonas escolares o zonas de hospital, 30 kilómetros por hora. Bien, señores. Ahora vamos a analizar el artículo 164 del reglamento. Límites máximos de velocidades especiales, o como yo lo llamo, velocidades precautorias. ¿Qué es una velocidad precautoria? La velocidad precautoria es aquella velocidad que te va a permitir controlar el vehículo ante cualquier imprevisto. Por ejemplo, me acerco a una intersección. Señor, en las intersecciones normalmente es lo que ocurre en los accidentes de tránsito. Entonces, en una intersección donde ocurren los accidentes de tránsito, yo tengo que tener mayor cuidado. ¿Y por qué tengo que tener mayor cuidado? Porque las personas suelen transitar en esos lugares. Y como las personas transitan en esos lugares, ¿sí? Hay que tomar mayor precaución. Puedo causarles daño. Puedo incluso, señores, a causarle la muerte. Entonces, yo no puedo cometer estos errores de ingresar a estas zonas a alta velocidad. Entonces, ¿qué debo hacer en esos lugares? En esos lugares, señores, tengo que tener una velocidad precautoria.
Y esta velocidad me va a permitir controlar el vehículo ante cualquier imprevisto. ¿Correcto? Bien. ¿Y cómo se da? Te voy a explicar. Voy a cruzar una intersección urbana no semaforizada. Quiere decir que en ese lugar, señores, no existe un semáforo. Entonces, cuando voy a cruzar una intersección urbana no semaforizada, tengo que reducir la velocidad. ¿Por qué, señores? Porque normalmente en las intersecciones las personas se cruzan de manera inesperada. Entonces, si yo no hiciera eso, puedo causar daño a personas. Entonces, cuando me acerco a una intersección urbana no semaforizada, mi velocidad no debe superar los 30 kilómetros por hora. Señores, si hubiese un accidente de tránsito, va a haber un peritaje para establecer la velocidad a la cual estás conduciendo. Hay que tener mucho cuidado. Velocidad precautoria para cruzar una intersección urbana no semaforizada, respuesta 30 kilómetros por hora. ¿Qué cosa es un paso o cruce a nivel? Es el cruce de la vía vehicular con las líneas del tren al mismo nivel. Entonces, cuando yo voy a cruzar un paso a nivel con línea férrea, donde no existe, escucha bien esta palabra, donde no exista barreras ni semáforo, la velocidad precautoria no debe exceder los 20 kilómetros por hora. La velocidad precautoria no debe exceder los 20 kilómetros. Obviamente, siempre debo darme cuenta de la presencia y distancia del tren. 20 kilómetros por hora. ¿Qué sucede, señor, cuando conduzco en un lugar donde hay gran aglomeración de personas? Como por ejemplo, salas de espectáculos, estadios, malls, supermercados, colegios, universidades. En esos lugares la presencia de las personas, ¿sí? La presencia de las personas es muy recurrente. Cuando hay más personas, la probabilidad de que vayan a trastabillar, caerse y poner en riesgo su vida es alta. Entonces, en esos lugares, mi velocidad precautoria no debe superar los 20 kilómetros por hora. ¿Correcto, chicos? 20 kilómetros por hora. Velocidades precautorias. A ver, señores. En casi toda la clase nosotros estamos viendo las velocidades máximas. Pero también sabemos que conducir a una velocidad menor de lo establecido es una infracción de tránsito. Pero casi nunca hemos tratado esa parte. Y acá nos da la respuesta. Artículo 165 reglamento. La velocidad mínima, escuche bien, chicos, la velocidad mínima es la mitad del máximo permitido. Si la velocidad máxima en una avenida son 50 kilómetros por hora, la mínima es 25. Si la velocidad máxima en una calle Girón son 30 kilómetros por hora, la mínima son 15. Así cada vía tiene una velocidad mínima acordada de acuerdo a la mitad del máximo permitido. ¿Correcto, chicos? Entonces, de esa manera puedes establecer. A ver, ¿cuál es la velocidad máxima para automóviles, camionetas y motocicletas en carretera? 50 kilómetros por hora, porque el máximo es 100 y la mínima es 50 kilómetros por hora. Pero señores, hay una excepción. En todas las vías, la velocidad mínima es la mitad, como nos dice el artículo 165 del reglamento. Pero hay una excepción. ¿Dónde? En los caminos. Los caminos, que son vías de trocha, vías rurales normalmente, no hay vereda ni asfaltos. Entonces, en los caminos no solamente transita el peatón, señores, sino también transitan los vehículos motorizados y no motorizados. En estos lugares, la velocidad máxima son 60 kilómetros por hora. Si a mí en el examen me preguntasen cuál es la velocidad mínima, obviamente que yo voy a decir 30. No, acá es un error. Porque acá no es 30, acá no se aplica la mitad. Acá es 20 kilómetros por hora la velocidad mínima. Señor, y en todos los demás, sí es la mitad del máximo permitido. Por favor, tengan en cuenta eso. No vaya a ser que en el examen te pregunten cuál es la velocidad máxima en camino, 60. Y la mínima, respondas 30. 30 no es. La velocidad mínima es la mitad del máximo permitido. En todas las demás vías,
salvo en caminos. En caminos son 20 kilómetros por hora. Ahora tú te preguntas, señor, ¿por qué cambian las velocidades? El reglamento dice una cosa y el alcalde pone una velocidad distinta en esta señal reguladora. ¿Por qué no lo dejan como el reglamento dice nomás y me hacen la vida más fácil? Me hacen la vida difícil, señor. No. ¿Saben por qué cambian las velocidades, muchachos? Es porque de acuerdo, por ejemplo, vamos a suponer que sea un lugar de alta concentración de lluvia, cantidad de conductores o peatones, vías en mal estado. Mantener una velocidad alta sería perjudicial y puede provocar un accidente. Por eso te van a modificar. Pero obviamente tú no eres pues un adivino. Tú no sabes a qué velocidad le han puesto, por eso te deben comunicarte con una señal reguladora. ¿Correcto, chicos? Bien. Existen las señales manuales. Una de las señales manuales más recurrentes es la que indica advertencia. Es como una especie de luz de emergencia. Sacas el brazo izquierdo en ángulo de 90 grados hacia abajo con la palma abierta. Eso significa que vas a hacer una reducción de velocidad o una parada de emergencia. Es lo mismo que aplicar las luces de emergencia, señores. Y esto es lo último, chicos. Espero que la clase le haya sido de utilidad. Espero que hayan hecho sus apuntes. Pueden volver a repetir y escuchar la clase de tal manera que tengan la idea claramente, chicos. Señores, si la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora y yo paso a 62, estoy cometiendo una infracción. En realidad está superando los límites de velocidad. En realidad está superando los límites de velocidad. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede acá, chicos? ¿Es una infracción de tránsito? No necesariamente. ¿Por qué, señor? Porque el artículo 168A del reglamento nos dice que tenemos 5 kilómetros de tolerancia, muchachos. O sea, quiere decir que si bien es cierto yo he superado la velocidad, estoy dentro del rango de tolerancia. Por tanto, no se configura una infracción de tránsito. A ver, señor, explícame mejor esa parte. Si la velocidad era 60 y yo pasé a 62, ¿no estoy cometiendo una infracción? No, porque estás dentro del margen de tolerancia que son 5 kilómetros. Para que sea una infracción, la velocidad máxima es 60 y tú tendrías que pasar a más de 65. 66, 67 y ahí se configura la infracción por los 5 kilómetros de tolerancia. Si me pusieran una papeleta, supongamos en un lugar que dice velocidad máxima 50 y yo pasé a 52, voy a presentar mi descargo y el argumento jurídico, ¿sí? El argumento normativo sería el artículo 168A del Reglamento Nacional de Tránsito que nos dice que tengo 5 kilómetros de tolerancia. Y con eso, muchachos, yo eximiría responsabilidad. Bien, señores, eso es todo por el día de hoy. Hemos realizado el tema número 6, velocidades máximas y mínimas permitidas. Espero que haya sido de su agrado y también de información relevante, ya sea para su examen y para su día a día. Si tienen alguna pregunta, por favor, realícenlo el día sábado, que vamos a hacer la clase siguiente para contestar tus preguntas correspondientes. Gracias por todo, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Gracias por todo.